Bien, continuando con el tema de JavaScript, hoy vamos a ver cómo incluir una función en JavaScript que nos sume dos valores, que nos sume dos textbox. Como pueden ver, aquí tenemos el cuerpo de un documento HTML normal, donde indicamos el doctype HTML. Ya ustedes saben que eso es para indicarle al navegador o browser que vamos a trabajar con HTML5. Luego en HTML Launch, aquí le especificamos el idioma con el que vamos a trabajar, para nuestro ejemplo español. Dentro del head tenemos el área de título, donde simplemente va a decir en la página, en la barra de título, suma de valores. Cerramos el head e inmediatamente iniciamos con el body. Y el body, dentro del body vamos a tener un letrero que dice sumar dos valores. Hasta ahí eso es simplemente HTML. Ahora vamos a crear primero la interfaz, o sea, lo que el usuario va a ver, y luego vamos a pasar a lo que es la creación en sí de la función en JavaScript. Pues bien, lo primero que debemos decir es que cuando trabajamos con una función en JavaScript, pues necesitamos primero hacer referencia a un formulario para que JavaScript sepa a qué parte específica es que me va a afectar. Ok, entonces para eso vamos a utilizar la etiqueta form. Simplemente escribimos form de formulario y debemos darle un nombre. Para eso utilizamos la propiedad name, signo de igual, más el nombre que le deseamos poner. Para nuestro ejemplo le vamos a poner calc, de calcular. Pues un nombre genérico. Inmediatamente cierro el form para que no se me olvide. Ok, cierro esa etiqueta y dentro de esa etiqueta pues vamos a crear lo que es la interfaz. Eso lo vamos a poner dentro de un div. Recuerden que la función de un div es dividir un área específica. Igual voy a cerrar ese div para que no se me olvide. Ok, y dentro del div ya vamos a comenzar a crear la interfaz de usuario. ¿Qué necesitamos para crear la interfaz de usuario? Bueno, necesitamos label y necesitamos textbox. Label para mostrar los mensajes y textbox para leer esos mensajes. Entonces utilizamos la etiqueta label. Simplemente escribimos label. Ok. Cerramos siempre la etiqueta para que no se olvide. ¿Verdad? Perfecto. Y dentro de la etiqueta escribimos el contenido de ese label, que sería una etiqueta P, valor 1. ¿verdad? Cerramos la etiqueta. Perfecto. Ya después de cerrar la etiqueta, entonces necesitamos crear el textbox. Un textbox en HTML se crea con la etiqueta input. Pero no solamente un textbox. Ahorita vamos a ver que también podemos crear un botón. Entonces, para identificar que se trata específicamente de un textbox, escribimos la propiedad type y le decimos que eso va a ser igual a text. Ok. Después de ahí le decimos el nombre que va a tener ese textbox. Entonces le decimos name y se va a llamar val1, que es el nombre que usted le desea asignar. Le vamos a aplicar ahí mismo otra propiedad que es size, para decirle el tamaño de ese textbox, y le vamos a decir que va a ser igual a 12. Ok. Perfecto, ya ahí lo tenemos. Ok. Le decimos que es un label, el contenido va a ser valor 1, valor 1. Ok. Declaramos el input o el textbox diciéndole que es un input del tipo text. Declaramos el nombre de ese input y le damos la dimensión, que es de 12. Ok, para ganar tiempo vamos a copiar esto. Y aquí vamos a poner valor 2. Y vamos a cambiar el nombre aquí de val2.
Después de ahí, entonces ahora vamos a proceder a crear un botón. Importante, tenemos que poner aquí un BR para que me baje, me pase a la siguiente línea. Perfecto. Lo mismo vamos a ver aquí. Vamos a colocar un BR para que me pase a la siguiente línea. Y ahí sí voy a colocar ahora un botón. Un botón se coloca igual. Input. Pero utilizo el type, que eso sí es diferente. Y dentro del type especifico que se trata de un botón. Entonces aquí escribo button. Especifico también el evento. Ok. Aquí le voy a decir que yo quiero que eso se ejecute con el evento onClick, signo de igual, y entre comillas voy a escribir la función JavaScript que voy a llamar, que aún no la he creado, pero como todavía no voy a correr la ejecución de este HTML, puedo especificarlo. Imaginemos que se va a llamar calcula. Ok, se calcula, abro paréntesis y cierro paréntesis porque se trata de una función. De esa manera yo llamo una función en HTML que sea de JavaScript. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje que va a tener ese botón? Calcular. Aquí voy a escribir calcular. Ok, y ya simplemente aquí, si quiero puedo cerrar el input. De varias formas lo puedo cerrar con un slash button o con un slash así mismo. Se trata de un botón. Vamos aquí a ponerle un slash. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Si queremos podemos decirle propiamente que es un botón y aquí simplemente cerrar con un input. Cualquier cosa lo podemos probar, pero también podemos decirle aquí que se trata directamente de un botón. En HTML5 me lo permite especificar aquí button en vez de input, pero de igual forma pues puede funcionar. Ok, ya después de ahí, esto se supone que es un label. Aquí yo voy a tener un label que diga, bueno, label no, perdón, no le vamos a poner un label porque lo que queremos es que salga el botón, y al salir el botón va a decir inmediatamente calcular. Aquí sí vamos a poner un salto con un BR y vamos a poner un label aquí que diga resultado. Ok, cerramos la etiqueta P. Perfecto, y ahora vamos a poner el input type. Ok, le decimos que es un text, le decimos el nombre, se va a llamar result, y le especificamos el tamaño también. Y como el resultado nosotros queremos que simplemente el usuario lo vea pero que no lo pueda modificar, le ponemos la propiedad read only. Ya con eso él va a saber que se trata de un text box, pero que el usuario no lo va a poder modificar. Ok, entonces ya aquí vamos simplemente a cerrar el label. Ok, ok, si guardamos eso, lo que tenemos es simplemente la interfaz. Vamos a ver si es cierto. Vamos a guardarlo en el escritorio, le vamos a dar un nombre, valores.
punto, recuerden siempre la extensión valores.html, y vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver ahora cómo quedó el resultado. No el resultado, sino más bien la interfaz. Aquí estamos llamando, seleccioné el que no era, perdón. Ahora sí, fíjense que tenemos la interfaz donde dice valor 1, valor 2, pero este calcular vamos a modificarlo porque ahí hay un pequeño error. Vamos a modificar esa parte. Ok, esto se lo vamos a pasar como un valor en principio. No vamos a necesitar esta parte, sino que en el value le vamos a decir que es igual a calcular, que es lo que yo quiero que diga el botón. Vamos a guardar, vamos a venir aquí, vamos a refrescar la página con F5 y fíjense ya aquí como tenemos calcular. Si queremos que ese botón calcular se vea un poquito más hacia abajo, vamos entonces a venir aquí y vamos a agregar otro BR. Ok, los tamaños los vamos a poner más pequeños porque no necesitamos que sean tan grandes. Vamos a decirle que son de 5 para que el ancho del text box sea más pequeño. Todo eso lo pueden hacer vía CSS, pero como el ejemplo de hoy se relaciona con JavaScript, quisimos ganar tiempo con eso. Entonces le damos a F5 y miren cómo se redujeron aquí los tamaños. Ok, ¿cuál es la idea? Que cuando aquí escriban un valor, ven 10, y aquí me le pongan un número 30, cuando venga a calcular, aquí se muestre el resultado de esa operación matemática. Entonces para ello simplemente vamos a crear una función en JavaScript, que es el punto, lo que me interesa explicar hoy. Dijimos en la primera clase que JavaScript puede ser utilizado de diferentes formas. O sea, puede ser utilizado directamente en la etiqueta HTML, como puede ser incrustado dentro del documento HTML mediante una función, pero también puede ser creado en un archivo independiente al de HTML y hacer referencia, o sea, vincular, lo que es la forma más recomendable y que vamos a ver más adelante en un próximo video cómo funciona esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Sencillo, vamos a insertar la función dentro del JavaScript. Ok, dentro del JavaScript. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Voy a la parte head, donde está el título, y con la etiqueta script, ok, escribo script, le digo language, mal escrito, signo de igual, y entre comillas especifico el lenguaje que voy a trabajar, que es JavaScript. O sea, no solamente existe JavaScript como lenguaje de script, ok, existen otros, propio Microsoft tenía incluso su manejador de script. E igual voy a cerrar aquí el script para que no se me olvide. Siempre suele pasar eso cuando estamos creando etiqueta, abrimos una etiqueta, pues se nos olvida cerrar. Ok, y dentro de aquí, dentro de esa área, de ese script language que le especificamos JavaScript, es donde vamos a crear todas las funciones que tengan que ver o que nosotros querramos ejecutar para este archivo. Ok, entonces como es una función, escribo la palabra function y le digo el nombre de la función. Ahorita nosotros escribimos aquí, vamos a repasar en onClick la función calcula. O sea, se supone que esa es la función que nosotros vamos a crear. O sea, aquí escribimos eso mismo, calcula,
como es una función, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y entre llave, igual que en Java, igual que en C#, igual que en PHP, entre esas llaves, pues lo que hacemos es que vamos a escribir el contenido de la función. Ok, las sentencias que va a contener esa función. Necesitamos tres variables. Una para almacenar el valor 1, otra para el valor 2 y una tercera para almacenar el resultado de la operación. En JavaScript, para usted declarar una variable no tiene que especificar tipo de datos como ocurre en C# o como ocurre en Java o en lenguaje C, que debemos especificar si es un entero, si es un string. No, en JavaScript, o sea, el valor, el contenido de la variable te va a declarar inmediatamente el tipo que es. Pero sí podemos utilizar la palabra reservada var para que el lenguaje sepa que se trata de una variable. Ok, entonces escribo var y escribo el nombre de la variable, que le voy a poner b1. Ok, inmediatamente, perdón, aquí escribía algo mal. b1, signo de igual, e inmediatamente escribo parse. Ok, parse más el tipo que yo lo quiero convertir. Le voy a decir que es a un float. Ok, abro paréntesis, escribo document punto cal. ¿Por qué punto cal? Porque en principio declaramos un área para el formulario y fíjense que pusimos forName igual a cal. Ok, punto. El primer valor que a mí me interesa obtener, ¿cuál será? Valor 1. Entonces valor 1 lo declaramos aquí abajo y le pusimos el nombre de val1. Entonces aquí le ponemos val1, que yo quiero obtener el valor que tenga. Entonces escribo value. Ok, al final le ponemos punto y coma para que JavaScript sepa que esa sentencia terminó ahí. Entonces repito, declaro la variable con var que se llama b1. La instancio, ¿por qué la instancio? La convierto a float porque el origen de val1, el origen de ese textbox es un texto. Entonces si voy a hacer una operación aritmética con un texto, debo convertirla a un número, a un float o a un número entero. Entonces el document lo que me representa es el formulario actual. Cal, el nombre del formulario. Este es el objeto que tiene el valor que quiero sumarizar o que quiero hacer la operación. Y el value para retornar el valor. Entonces lo mismo hago con val2. Para ahorrar tiempo, copio esta línea y simplemente modifico aquí el nombre de la variable. Esto es val2. Y aquí copio el nombre del segundo textbox. Ok. Ya tengo aquí las dos variables. Ahora procedo a trabajar con la tercera. Ok, la tercera variable que sería el resultado. Le voy a poner res. Entonces aquí le digo que va a ser igual a b1 más b2. Punto y coma. Ok. Entonces ya esa función lo que me resta decirle es que en el document punto de formulario cal punto donde yo quiero mostrar ese resultado en este textbox que se llama result. Ok, entonces vengo y le digo que el valor que va a contener punto value va a ser igual a ¿quién? A la variable que tiene la operación, que es res. Lo coloco aquí, finalicé eso, punto y coma. Entonces fíjense cómo ya en esta área nosotros acabamos de crear una función del tipo JavaScript que lo que va a hacer es leer esos dos textbox, sumarlo, almacenarlo en esta variable y luego darle salida en el tercer textbox que se llama result. Vamos a guardar eso y vamos a actualizar. Vamos a ponerle ahora los valores, un 20 en valor 1, un 30 en el valor 2 y vamos a darle a calcular. Fíjense cómo aquí
ya me pone un 50. 20 más 30, 50. Vamos a modificarlo con otro valor, un 100, un 200. Vamos a darle a calcular y aquí tenemos 300. Fíjense cómo de una manera tan sencilla nosotros podemos trabajar con JavaScript. Tome en cuenta lo que le dije, que cada objeto debe tener un nombre. Por ejemplo, input type text, eso sería un text box, pero fíjense que yo le estoy poniendo un nombre. ¿Cuál es el nombre? Val1. Lo mismo hice con Val2 y lo mismo hice con resultado, que es donde yo quiero mostrar eso. Importante también es que esa información, ese diseño que hicimos, debe estar dentro de un form. ¿Por qué? Porque yo en JavaScript voy a relacionar el contenido de ese form, o sea, el nombre que le puse. ¿Ok? Y ya con eso, pues, hice un programa que suma dos valores. Se ve sencillo, pero ya para la próxima clase vamos a estar viendo funciones más complejas. Es importante que le dediquen tiempo al JavaScript,